de que antes del primer trimestre de embarazo, que esto quiere decir que pues las pacientes ya tenían diabetes antes de tener su embarazo, pues de quedar embarazadas. También vamos a tener una clasificación de White que se utiliza o más bien la clasifica en base a algunas, otra patología asociada que tenga la paciente, que puede ser como retinopatías, nefropatías, si tiene alguna falla del embarazo, si la edad de inicio de la diabetes es de 20 años o más, de 10 años o más, etc. Y en las diabetes gestacionales, la A1, vamos a tener que es diabetes gestacional con dieta controlada, y las diabetes A2 es que son diabetes gestacionales que el tratamiento que llevan es a base de insulina. Bueno, ya vamos a entrar en lo que es el diagnóstico. Vamos a tener que, es muy importante tener en cuenta de que la mujer mexicana pues está en un grupo étnico que se considera de riesgo para padecer lo que es diabetes mellitus. Y entre las pacientes embarazadas vamos a tener que todas las pacientes embarazadas pueden estar en alguno de estos tres grupos, que son de bajo riesgo, de riesgo moderado o de alto riesgo para padecer lo que es una diabetes gestacional. En cuanto a las pacientes con riesgo bajo, vamos a tener que van a tener ya sea una edad menor de 25 años, que su índice de masa corporal antes del embarazo sea normal, que su peso al nacer haya sido igual normal, que no haya ningún familiar conocido que tenga diabetes, que no tenga un antecedente de alteraciones metabólicas de la glucosa y que pues su historial obstétrico pues sea bueno. En cuanto a mujeres de riesgo intermedio, vamos a tener que son mujeres que no cumplen ya sea ningún criterio de riesgo alto o de riesgo bajo. Y en riesgo alto vamos a tener que son mujeres que van a presentar ya sea obesidad severa, que familiares de primer grado también tengan diabetes, que tengan algún antecedente de alteración metabólica de la glucosa en algún embarazo previo que ya hayan tenido, algún diagnóstico de intolerancia a la glucosa. Si tienen síndrome de ovario poliquístico previo, igual es un criterio para tenerla en riesgo alto. También vamos a tener que, si tienen un antecedente de algún producto, algún bebé macrosómico en un embarazo anterior, también es un criterio de riesgo alto, o que haya presencia de glucosuria. También vamos a tener en cuenta de que si la edad materna es mayor a 30 años o tiene una historia previa de diabetes mellitus, o también si tiene un índice de masa corporal mayor a 30, también va a tener, va a entrar en lo que es riesgo alto de padecer diabetes gestacional. En cuanto a los diagnósticos o las pruebas diagnósticas que se puede realizar para dar este diagnóstico, se puede realizar glucosa plasmática en ayunos, se tiene que realizar principalmente en la primera visita prenatal, la primera vez que vamos a la paciente, realizarle una prueba de glucosa plasmática, o antes de la semana 13 del embarazo, para poder definir si es una diabetes gestacional, o sea, propia del embarazo, o si esta mujer tenía ya un problema de diabetes mellitus antes de que no sea provocada pues por el embarazo. También se puede realizar una curva de tolerancia a glucosa oral entre la semana 24 y 28 de gestación, si tienen un riesgo moderado, o también de las pacientes que tengan algún criterio de riesgo alto y que sus glucosas normales en la primera visita hayan sido normales. También embarazadas con riesgo bajo para desarrollar lo que es diabetes gestacional, igual se recomienda realizar una prueba de glucosa en ayuno de la semana 24 a la semana 28. Y si esta es mayor de 92 miligramos por decilitro, pues sí, hay que realizar pues una búsqueda más exhaustiva de diabetes gestacional, ya sea de 1 o 2 pasos. Ahorita voy a explicar los diferentes tipos o protocolos que se llevan a cabo para poder hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. También pues en el primer trimestre
si se presenta alguna alteración de glucosa en ayuno, aunque no tenga algún síntoma, pues es recomendable realizar una curva de tolerancia a la glucosa o también una hemoglobina glucosilada. Vamos a tener dos tipos de diagnóstico de protocolos. Vamos a tener el de un paso o el de 2 pasos. Para establecer una diabetes gestacional de un solo paso, pues se puede realizar una curva de la tolerancia a la glucosa de 75 gramos en mujeres sin un diagnóstico previo de diabetes gestacional. Esta pues se puede hacer como, pues se debe realizar pues en la mañana con un ayuno de 8 horas y el diagnóstico de esta se va a establecer si pues esta prueba sale alterada o elevada. De un paso pues es solo con esto. Si se va a hacer una de 2 pasos, pues primero se realiza un tamizaje de una curva de tolerancia a la glucosa con 50 gramos de 1 hora entre lo que es la semana 24 y 28 del embarazo. Si estos niveles están en igual o mayor de 140 miligramos por decilitro, se procede igual a hacer otra curva de tolerancia a la glucosa. Esta igual se va a realizar en ayuno con una carga de 100 gramos de glucosa y se debe hacer pues una medición a la hora, a las 2 horas y posteriormente a las 3 horas. Si estos dos valores aparecen por arriba de los valores normales de referencia, pues entonces se va a tener que, es un diagnóstico de diabetes gestacional. También se puede buscar diabetes mellitus tipo 2, pues como ya mencioné, en la primera visita de control prenatal. En cuanto uno vea a la paciente, pues se puede hacer una búsqueda de si esta paciente ya tiene diabetes, a pesar de que no tenga ningún síntoma. Más que nada porque es muy importante que estos pacientes estén en control de su glucosa pues lo más pronto posible, que estos valores se mantengan lo más normal. En cuanto a los criterios diagnósticos de un paso, pues los valores, si se toma una glucosa en ayuno, pues que sea mayor a 92 miligramos por decilitro. Si se va a tomar glucosa plasmática a 1 hora o 2 horas, si es a 1 hora, pues tiene que ser mayor de 180 miligramos por decilitro. Y si es una glucosa después de 2 horas, si es mayor de 153 gramos por decilitro. Esto es para diagnósticos de un paso. Si se va a hacer pues un diagnóstico de 2 pasos, se puede hacer primero una glucosa en ayuno y pues si son de 95 gramos por decilitro, pues son normales. Si tiene un valor mayor de 105 gramos por decilitro, pues se procede a hacer lo que es una glucosa plasmática a 1 hora, a 2 horas y a 3 horas. Y si estos valores igual se dan alterados, que son mayores a 190, de 165, 145, ya sea el diagnóstico de diabetes gestacional. Y bueno, pues aquí puse los criterios para diabetes pregestacional, pero pues estos son criterios de diagnóstico como si se fuera a diagnosticar una diabetes mellitus tipo 2, pues normal, ya que pues la diabetes pregestacional pues es esto, pacientes que ya tenían diabetes mellitus tipo 2 antes del embarazo. Bueno, aquí les puse lo que es un diagrama de cómo se lleva a cabo el diagnóstico, ya sea de un paso o 2 pasos. Pues tenemos que vamos a tener una primera visita, o bueno, en la primera cita, antes de las 13 semanas, antes de la semana 13 de embarazo, vamos a hacerle pues es recomendable hacerle una prueba de glucosa casual, capilar. Si tiene una glucosa mayor de 200 miligramos por decilitro, pues vamos a tener ya que la paciente pues tiene diabetes mellitus tipo 2, que no es una diabetes gestacional propiamente dicha. Pero si tenemos pues una glucosa en ayuno es mayor a 126 igual miligramos por decilitro, también vamos a tener que es este criterio de diabetes mellitus. Si tenemos una glucosa en ayuno de 92 a 196 miligramos por decilitro, se puede hacer otra prueba para hacerla de 2 pasos. Y estas que pueden ser pues una curva de tolerancia a la glucosa o una hemoglobina glucosilada.
Si la hemoglobina glucosilada sale a mayor de 6.5, pues igual se le va a dar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Si en la prueba de la curva de la tolerancia a la glucosa vamos a tener pues valores igual o mayores a estos, pues vamos a tener que, o si solo uno está alterado, alguno de estos está alterado, vamos a tener igual que la paciente tiene diabetes mellitus tipo 2, no diabetes gestacional. Si tenemos una glucosa en ayuno y la paciente tiene un valor de menor de 92 miligramos por decilitro, pues no vamos a darle el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, pero aún así vamos a tener que pues vigilarla el resto del embarazo porque puede llegar a desarrollarlo todavía. Vamos a tener en cuenta si la paciente va a tener factores de alto o de bajo riesgo. Si tiene factores de alto riesgo, a la semana 24 o 28 se le puede hacer ya sea de un paso o de 2 pasos. Si es de un paso, pues es una curva de la tolerancia a la glucosa. Si sale alterada, pues ya se le da el diagnóstico de diabetes gestacional. Si se decide hacer el método de 2 pasos, pues se le hace primero una carga de 50 gramos. Esta no va a requerir ayuno previo y se va a hacer una medición a una hora después de que se le administre. Si es igual o mayor de 140 miligramos por decilitro, se le va a hacer una curva de la tolerancia a la glucosa de 100 gramos y se mide a las 3 horas. Y si este valor es igual o mayor a 153 miligramos, pues se va a dar el diagnóstico igual de diabetes gestacional. Si ya se le hizo, pues igual la carga oral, y esta sale igual o menor de 140 miligramos, pues vamos a tener que la paciente pues no tiene ningún problema de diabetes gestacional, pues está normal, nada más se maneja pues seguirla vigilando. Y bueno, por mi parte eso es todo, compañeras, vamos a continuar. No sé. Buenos días, doctora. Buen día, adelante, Laura Patricia. ¿De qué bloque son ustedes? Del bloque A. Ok, adelante. Bueno, yo voy a continuar hablándoles sobre la diabetes pregestacional. Bueno, para definir a la diabetes pregestacional va a ser a aquella mujer que presente diabetes tipo 1 o tipo 2 o intolerancia a los carbohidratos y que se encuentre embarazada. Ya que presenten esta diabetes, pues va a ocasionar que se encuentren predispuestos a diferentes complicaciones, tanto maternas como fetales, ya sea macrosomía, síndrome de dificultad respiratoria, abortos espontáneos. Mencionaba que la prevalencia de esta anteriormente era de 4.5 casos por cada 1.000 mujeres embarazadas, pero que ahora estos han aumentado a 47.9 casos por cada 1.000 mujeres embarazadas. Esto debido a que pues la prevalencia de las mujeres con la diabetes tipo 2 en edad reproductiva aumentó y se encuentra asociada pues al incremento de la obesidad. El diagnóstico de estas pues va a ser más fácil si ya presentan una glucosa elevada, glucosuria o cetoacidosis, y pues este diagnóstico va a estar de acuerdo a los criterios de la Asociación Americana de Diabetes o de la OMS, que mencionaba que pues como ya dijo mi compañera, con una glucosa plasmática en ayuno de al menos 126 miligramos, una hemoglobina glucosilada de al menos 6.5%, una glucosa plasmática aleatoria de 200 miligramos
sobre decilitro y que además pues presente los síntomas clásicos de la diabetes, que es poliuria, polidipsia y un aumento de peso. También mencionaba que pues se tiene que ver lo que son los antecedentes heredofamiliares para ver si se presenta más datos pues de acuerdo a la enfermedad, como un parto previo de un recién nacido macrosómico, que presente glucosuria persistente o abortos inexplicables. Pues la diabetes va a ser muy importante pues durante el embarazo, ya que puede afectar tanto a la madre como el embrión o ya si sigue el embarazo pues al feto. Y pues estas complicaciones van a ser de acuerdo a la enfermedad. Para que el embarazo se resuelva de manera satisfactoria, pues este va a estar de acuerdo al grado de la regulación de la glucosa que presentó durante todo el embarazo y de si presenta o no alguna alteración ya a nivel tanto renal como cardiovascular. En los efectos sobre el feto, con el que vamos a empezar es el aborto espontáneo, que mencionaba que pues este es de 5 veces más común en las mujeres diabéticas que pues en las normales. Este se va a definir como la pérdida del producto antes de las 20 semanas de gestación y con menor a 500 gramos. Este va a estar muy relacionado tanto con el control de la glucosa, a que se presente o no este tipo de abortos. Las mujeres con más riesgo van a ser las que presenten una hemoglobina glucosilada mayor a 12% o una glucosa preprandial persistente mayor a 120 miligramos sobre decilitros. Además de que también presenten pues edad avanzada, es decir, mayor a 35 años. Esto se va a dar debido a que pues la hiperglucemia va a actuar sobre el producto, alterando los lípidos de la membrana, liberando radicales libres y pues también mencionaba que la glucosa va a afectar pues al ADN. En etapas tempranas pues va a alterar, va a provocar un daño al ADN y va a provocar mutaciones que va a impedir la expresión de genes que van a ser necesarios para una embriogénesis normal. Por lo que estos van a retrasar tanto la duplicación del ADN, la división celular y lo que pues va a provocar es que se interrumpen los tiempos que pues son necesarios para la organogénesis. Ya siendo más específicos, pues el exceso de la glucosa va a provocar una disminución en las defensas antioxidantes del embrión. El glutatión, pues que va a ser muy importante, se va a encontrar reducidos en estos. Este es un antioxidante muy importante porque interviene tanto a nivel celular, en la síntesis del ADN, proteínas y además contribuye a la integridad de las membranas celulares, por lo que la diabetes, si debilita ese sistema antioxidante, pues va a afectar al feto. Este afecta directamente a la enzima gamma-glutamilcisteína sintetasa, que pues este va a provocar una reducción de la concentración de glutatión y va a alterar el desarrollo del embrión, pues induciendo al aborto. En el parto prematuro, mencionaba que esto se presenta en el 28% de los casos y que en un estudio que se realizó de 1.300 pacientes con diabetes pregestacional tipo 1, el 26% de estas pues tuvo un parto prematuro. En las malformaciones, el 50% de las muertes perinatales en mujeres embarazadas diabéticas pues va a presentar este tipo de malformaciones. Se presenta 2 veces más que en las mujeres embarazadas que pues, no tienen diabetes y el 50% de estas malformaciones son pues de nivel cardíaco. Además, también una presenta y que es rara es el síndrome de regresión caudal, que es muy rara, pero que esta se ha asociado a mujeres embarazadas con diabetes. La, estas malformaciones pues se van a encontrar asociadas pues a un mal control de la diabetes, pero tanto antes de la concepción como ya durante la consulta. Y también que se ha encontrado que en las mujeres que presentan una hemoglobina glucosilada elevada en la primer consulta prenatal tienen mayor riesgo de presentar malformaciones. Los factores por los que se presentan estas malformaciones son las alteraciones en el metabolismo de los lípidos celulares, aumento de la producción de los radicales superóxido tóxicos y la activación de la apoptosis. En las alteraciones del crecimiento fetal, pues la restricción del crecimiento uterino va a estar dado por malformaciones congénitas o privación de sustratos.
pero en la diabetes la que se va a presentar va a ser la macrosomía. Esta se presenta del 2 al 33% de todas las mujeres embarazadas y pues van a presentarse los bebés con un peso mayor a 4.500 gramos. Sus características pues es que tiene un depósito de grasa excesivo tanto en hombros como en tronco, lo que los predispone pues a presentar distocia de hombros, lesión del plexo braquial, que mencionaba que del 0.1 al 2.4% que presentan una lesión del plexo braquial ya se queda de manera permanente. Y pues el aumento de peso y estos depósitos excesivos en tanto en hombros como en tronco, pues también hace que pues la mayoría de estos de estos embarazos sea por cesárea. La diabetes tipo 1 va a tener una frecuencia del 35% de ellos que presenta macrosomía, la diabetes tipo 2 un 28%, la diabetes gestacional un 24%. Y mencionaba que el índice de circunferencia abdominal y cefálica va a estar desproporcionado en estos bebés y que en una ecografía ya de la semana 29 y 34 ya se pueden encontrar las alteraciones de este crecimiento acelerado en el feto. Las lesiones más frecuentes que van a presentar los bebés van a ser fractura de clavícula, húmero, parálisis del nervio frénico, hemorragia suprarrenal o del sistema nervioso central. Y pues las fases que van a presentar va a ser de cara de luna llena, de querubín, hipertricosis, principalmente en los pabellones auriculares, jiba en la nuca, hipotonía y pliegues cutáneos grasos. Estos van a tener un mayor riesgo de presentar muerte intrauterina, malformaciones congénitas, un parto distóxico, miocardiopatías, trombosis, hipoglucemia, pues como la mayoría de los hijos de madres diabéticas, y pues una mayor probabilidad de que pues el nacimiento sea por cesárea y que la madre presente una hemorragia postparto. En el síndrome de dificultad respiratoria, del 20 al 30% de los embarazos pues va a presentar un síndrome de dificultad respiratoria al bebé, debido a que pues en las mujeres diabéticas también el parto prematuro es una de las principales complicaciones. Este va a ser un cuadro respiratorio agudo que pues afecta principalmente al recién nacido pretérmino. En la diabetes materna, pues como ya les había mencionado, se encuentra relacionado con dos pretérminos y este va a estar relacionado principalmente por la deficiencia de surfactante, que pues en las mujeres diabéticas que presentan parto prematuro, pues los bebés no tienen una concentración adecuada de este. Esto se va a dar por el hiperinsulinismo fetal, que va a afectar la madurez pulmonar, tanto fisiológica como anatómicamente, afectando específicamente la síntesis del fosfatidilglicerol, que este es el componente principal del surfactante. Este va a afectar al 60% de los menores de 28 semanas y a menos del 5% de los mayores de 34 semanas. Alto. Regrésate tantito. Ahí, perfecto. Hablábamos en otras ocasiones, ¿se acuerdan del esquema de madurez pulmonar fetal? Que decíamos que es hasta las 34 semanas. Aquí es la excepción a la regla para dar esquemas de madurez pulmonar fetal. Fíjense, esta es la razón por la que a las pacientes diabéticas, sobre todo pregestacionales, pero no exclusivamente, pero sobre todo las pregestacionales, damos esquemas de madurez pulmonar fetal incluso después de las 34 semanas. ¿Por qué? Porque por su misma diabetes, pues está afectada la producción del surfactante pulmonar. Entonces, eso es algo que deben de tomar en cuenta cuando tengan una paciente con riesgo de parto pretérmino y que sea diabética, ¿vale? Sí le aplicarían ahí el esquema de madurez pulmonar fetal. Seguimos. Bueno, en la muerte fetal inexplicable, mencionaba que esta es 3 a 4 veces mayor en las pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pero que en esta no se ha encontrado, pues es inexplicable porque no se encuentra una causa en sí de las que están relacionadas comúnmente, pues de insuficiencia placentaria o desprendimiento prematuro de placenta o restricción del crecimiento fetal u oligohidramnios. En estas no se encuentra alguna de estas causas que pueda explicar pues esta muerte fetal,
pero se ha encontrado en el 66% de las pacientes que pues está relacionado con un control deficiente de la glucosa y que estos bebés han presentado un aumento del ácido láctico. Esta muerte fetal inexplicable se presenta hasta 7 veces mayor en mujeres que presentan hipertensión arterial y diabetes pregestacional. El polidramnios, pues este es una muy común en los hijos de madres diabéticas. Hicieron un estudio de 314 mujeres con diabetes pregestacional y el 18% de ellas presentó polidramnios. También pues esta se define como el índice que se presenta mayor a 24 centímetros en el primer trimestre. Y este va a estar pues relacionado tanto con la cantidad de Tercer glucosa trimestre. sí, tercer trimestre, Ujú. que se presenta, está relacionado con los niveles de glucosa y pues el índice. Y esto se va a presentar pues por la hiperglucemia fetal, que pues esta va a ocasionar una poliuria en el feto. En la hipoglucemia, pues esta va a ser una de las principales que va a presentar el bebé. Esta pues va a descender con rapidez después del parto y esta se define pues como una glucosa menor a 45 miligramos sobre decilitro. Esta va a estar ocasionada pues porque el bebé va a encontrarse con una hiperglucemia pues de la mamá durante todo el embarazo y esta va a provocar una hiperglucemia en el feto por la hiperplasia de las células beta de los islotes pancreáticos fetales y pues va a hacer que aumente la insulina para que se produzca toda esta síntesis lipídica. Entonces, pues cuando el feto nace ya no va a tener todas estas concentraciones, por lo que va a presentar hipoglucemia. La hiperbilirubinemia y la policitemia, pues la policitemia se va a presentar por una hipoxia fetal. Esto pues va a estar ocasionado porque el bebé va a presentar un mayor consumo por la hiperglucemia. Esto pues va a provocar que se produzca más eritropoyetina fetal, un aumento de los eritrocitos y mencionaba que se pueden llegar a encontrar hematocritos venosos de hasta 65 o 70% y que esos van a estar asociados con una trombosis de la vena renal. En la herencia de la diabetes, pues va a depender del tipo. Mencionaba que en la diabetes tipo 1, va del 3 al 4% de los hijos pues va a presentar esta diabetes también, esta probabilidad de heredarla. Y que en la diabetes tipo 2, si tanto el padre como la madre presentan ese tipo de diabetes, este se puede elevar hasta un 40%. Y que los factores de riesgo para que se pueda heredar este diabetes es que una edad de la mujer avanzada, y pues que presente diabetes mellitus tipo 1. En los efectos sobre la madre, bueno, yo voy a iniciar con los primeros dos, que es la preeclampsia y la insuficiencia renal. En la, pues mencionaba que el embarazo no es como que afecte la evolución de la diabetes en las mujeres, que a excepción de la retinopatía diabética, todo lo demás como que continúa normal. En un estudio que hicieron de 972 mujeres mellitus tipo 1, encontraron pues que la mortalidad materna fue de 0.5% y esta estuvo asociada a cetoacidosis diabética, hipoglucemia, hipertensión o infecciones, pero que pues ya en sí la preeclampsia es 4 veces mayor en mujeres que presentan pues diabetes pregestacional y que pues la frecuencia de que en las mujeres con hipertensión arterial crónica es 12 veces mayor probable que pues presenten la preeclampsia y esto pues asociado pues también a complicaciones tanto vasculares como pues si ya existe una proteinuria existente, por lo que pues las mujeres que ya presentan tanto hipertensión arterial crónica como diabetes van a tener un mayor riesgo de poder presentar preeclampsia y pues presentar un parto prematuro y que se lleven todas las demás que ya vimos. En la nefropatía diabética, pues mencionaba que pues esta es la más común de las mujeres diabéticas y esta se va a presentar en la nefropatía clínica, va a iniciar con una microalbuminuria de 30 a 300 miligramos de 24 horas y eso se va a presentar 5 años después de que ya inicia o ya está el diagnóstico de la diabetes. Esto se va a presentar en el 30% de las mujeres con diabetes tipo 1
y de 40 al 20% con la diabetes tipo 2. Pero mencionaba que el 5% de las mujeres embarazadas ya presentan una lesión renal, por lo que pues el 40% de estas mujeres van a presentar preeclampsia. Eh, en sí el embarazo no va a empeorar la nefropatía diabética. Mencionaba que pues las mujeres que tienen una lesión renal leve presentar ninguna alteración después de que termine el embarazo, todo va a continuar normal. Pero en cambio, las mujeres que sí presentan una lesión ya media o avanzada, sí se encuentra en cambios y que avanza más rápido de lo normal, o sea, si no se hubieran embarazado. Y pues eso sería todo de mi parte. Va a continuar mi compañero con las otras afectaciones a nivel de materno. Ok, muy bien. Esta parte que dio su compañera está muy bien explicada de por qué las alteraciones del feto, entonces está bastante bien resumido. Léanlo bien, compréndanlo bien, porque pues sí es algo que vemos, el polidramia, la macrosomía, alteraciones a nivel renal. Entonces, las pacientes preguntan mucho, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué está hablando mi bebé? O te puede llegar una paciente, a lo mejor ya en el tercer trimestre, y tiene un fondo uterino muy, muy, muy grande, y le haces a lo mejor ultrasonido y tienes mucho líquido amniótico, entonces tienes que sospechar que no vaya a tener un polidramio secundario a una diabetes gestacional, entre otras causas que puede haber de polidramias, ¿no? Seguimos. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Sí se escucha, ok. Buenos días, Sí. doctora. Buenos días, Buenos días. compañeros. Pues seguimos con las complicaciones maternas de la diabetes pregestacional y pues nos metemos ahora a la retinopatía diabética, que es como tal y es una de las más peligrosas. Ahí. Ajá. Mencionaba que esta es la primera causa de ceguera entre las diabéticas de 24 a 64 años de edad. Y esto obviamente se va a empeorar en el embarazo. Entonces, mencionaba que el embarazo es un factor de riesgo para que la retinopatía aumentara, o sea, progresara a un daño más severo, el cual pues sería la ceguera como tal. Eh, mencionaba que el hecho del progreso de la retinopatía era un reflejo del estado sistémico de la paciente. O sea, si ella ya tenía una enfermedad una enfermedad más avanzada, entonces pues eso nos iba a indicar que la paciente no estaba en óptimas condiciones, ¿no? Para poder, en condiciones favorables para pues prevenir el progreso de la retinopatía, sino que pues el embarazo iba a ser un factor de riesgo para que estos pues hubiera mayores resultados adversos, ¿no? Mencionaba también que en las pacientes insulinodependientes, igual, pues no hay tanto, no hay tanto cambio en las condiciones que pueda haber, ¿no? O sea, igual van a sufrir los estragos de lo que viene siendo el problema de la retinopatía. Un poquito así nada más para poner en contexto. Menciona que esta se va a dividir en dos, la no proliferativa y la proliferativa. Obviamente la que nos causa más problemas pues va a ser la proliferativa. En la no proliferativa vamos a tener que se forman microaneurismas y va a haber hemorragias. O sea, como vemos aquí, en este esquemita de la no proliferativa, alrededor de lo que es la mácula, vamos a tener pequeños aneurismas, microaneurismas, que se van a ver como pues las arterias dilatadas. Y además va a haber ciertos puntos de hemorragia con un exudado duro. Mencionaba que este exudado duro también se le llama algodonoso. Ajá. Y la proliferativa, en la que vamos a ver neovascularización, o sea, va a haber crecimiento anormal de distintos vasos sanguíneos.
vamos a tener también una microangiopatía, la cual es la que en verdad causa todo. Entonces, esta microangiopatía va a permitir una mayor permeabilidad de los vasos. Por lo tanto, va a haber extravasación al espacio retiniano, con lo cual vamos a tener exudados y edema intrarretiniano. Esto va a llevar a una afectación clínica de la visión, obviamente. Entonces, la no proliferativa también la vamos a dividir en tres, en la leve, moderada y severa. Bueno, estas son imágenes de cómo se ve, por ejemplo, esta es de la no proliferativa moderada. En esta va a haber, bueno, primero la leve, ¿no? Esta va a tener un microneurismas retinianos. Es lo que vamos a ver como primera alteración en el oftalmoscopio. Ajá. Y se van a ver como puntitos rojos pequeños con bordes muy nítidos, como lo podemos ver acá, pequeños puntitos que vamos a poder observar. En cambio, en la moderada va a haber hemorragias retinianas en número menor a 20 en los 4 cuadrantes que se pueden observar. Los exudados van a ser duros o lipídicos y blandos o algodonosos. Además, las dilataciones venosas van a ser como tortuosas. O sea, vamos a ver pequeñas venas que van a tener esa forma o ese movimiento tortuoso. Y en la retinopatía severa, pues ya es como tal, pues el deterioro, ¿no? de la visión de la paciente. Bueno, más o menos. Ya aquí vamos a ver mayor exudado, mayor hemorragia. Y ya vamos a observar un poco la neovascularización. Como podemos ver aquí en la proliferativa, ya hay un mayor número de vasos sanguíneos. Entonces, ya por lo tanto, pues pudiera haber un poco más de hemorragia, lo que va a condicionar al deterioro de la visión en la paciente. Los factores predisponentes para esto, pues obviamente el grado de severidad al momento de la concepción, ¿no? Dependiendo de si la persona ya presentaba retinopatía antes del embarazo, entonces esto va a ser también motivo de que empeore. El tratamiento, obviamente, si se lleva adecuadamente, pues vamos a poder reducir un poco esos estragos, pero pues no al 100%. El tiempo de evolución también es importante. Si ya es diabética de muchos años, pues obviamente va a ser más feo, ¿no? Va a tener más complicaciones. El control metabólico que viene de la mano con el tratamiento y presencia de daño vascular adicional. O sea, cualquier enfermedad vascular, ¿no? Hipertensión, que haya sufrido algún infarto de miocardio, etcétera, etcétera. Obviamente esta paciente tiene que ser controlada por un equipo multidisciplinario, el cual va a estar integrado por el obstetra, el oftalmólogo y un endocrinólogo. Estos tres pues van a llevar al mejor control metabólico de la paciente y van a poder llevar un tratamiento para que no sufra complicaciones en cuanto a su embarazo. La única terapia la que hay es la fotocoagulación. Entonces, que es con láser, se van a deshacer estos nuevos vasos que se formaron para que no haya, pues, no se dematice tanto el globo ocular. Entonces, el único tratamiento, pues, es la fotocoagulación. Obviamente, pues, ¿cómo se puede decir? Los problemas que ya acarreó por todo el tiempo que tenía con la retinopatía, pues quizá no se vean tan mejorados, ¿no? A lo mejor vaya a tener un poco de mejor visibilidad, pero esto no es tan seguro. Lo siguiente es la neuropatía diabética.
Esta como tal no se va a presentar a la neuropatía periférica que comúnmente Perdón, Daniel, conocemos. te voy a interrumpir tantito. Sí, doctor. No sé si me choreaste o qué. Este, realmente esto de la retinopatía diabética, pues, o sea, aplica para la embarazada y la no embarazada, ¿no? Ajá. Está bien que lo mencionen como complicaciones o secuelas y que conozcan que un fondo de ojo, cuál es el fondo de ojo normal y cuál es el fondo de ojo anormal. Si a mí como obstetra me traes una embarazada, sí deberíamos de revisar fondo de ojo y verla, que tiene alguna cuestión ahí alterada, enviarla definitivamente al oftalmólogo, ¿no? Esto realmente el manejo de esto no lo vamos a dar nosotros como obstetras, o bueno, no es la intención en esta materia, ¿no? Para mí, que ustedes se aboquen, sino nada más que sepan que existe la alteración, cuáles son los cambios más importantes y hasta ahí. Pero esto también aplica en la paciente no embarazada, como les decía, ¿no? Igual la cuestión de las alteraciones que hay, pero no sé si lo van a abarcar, no sé si falta alguien más en este tema. ¿En cuántos está dividido este grupo? ¿O si contigo Somos 4. finalizan? Falta un compañero. ¿Y qué parte es la que va a abarcar? Él abarca a lo que es la diabetes gestacional. No el diagnóstico, sino todo lo fisiopatológico, me podría decir. Esa es la parte que más me interesa. Bueno, termina esto, pero trata de ser muy breve, muy conciso, porque esta parte creo que la ven, no sé si en medicina interna o cuando ven la diabetes gestacional, la diabetes mellitus, como tal en, no sé en qué materia la ven, medicina interna, supongo, o patología, o no sé, pero todo esto como que está un poquito endocrino, ¿no? Creo que la ven en endocrino. Entonces nos estamos saliendo de la parte que nos interesa, que es cuál es realmente la causa del por qué se aumenta la diabetes gestacional en el embarazo, qué lo causa, qué lo produce, cuál es el seguimiento que tenemos que dar, cuál es el tratamiento, no hemos hablado acerca de eso, el pronóstico, ¿no? Con qué secuelas va a quedar mi paciente embarazada. Ya hablamos de la parte del bebé, obviamente, pero sí esto como que se está yendo por un camino que realmente no es lo que nos aboca. Entonces te pido que seas como un poquito más conciso en esto para poder avanzar a la otra parte, que es la que quiero que verdaderamente ustedes se empapen de eso. ¿Sale? Sí, doctor. Sí. Pues como tal, bueno, ya. La, en la embarazada, el tipo de neuropatía diabética que más se ve, pues es el que nos menciona aquí, el autonómico. Y de estos son ¿cómo los síntomas, ajá, que va a presentar. Y el que más presenta, pues es a nivel gastrointestinal. Nos va a alteración de la motilidad gástrica, gastroparesia, constipación y diarrea. Entonces, para tratarlos, pues metoclopramida. Nos seguimos con la cetoacidosis. Esta es, en realidad es muy bajo el índice en el que se presenta. Si ven, solo es del 1%, pero es más en diabéticas mellitus tipo 1. Y pues se presenta con hiperemesis diabética, administración de fármacos para miméticos beta para glucólisis, alguna otra infección y el uso de corticosteroides. Y pues obviamente va a ser más peligrosa en los embarazos múltiples, ya que va a haber una mayor tasa de parto prematuro, con ruptura de membranas. Por lo tanto, pues también el uso de corticoides para la maduración pulmonar es uno de los factores que agrava la cetoacidosis de la paciente. Y como vemos acá. Y se va a diferenciar por la triada de hiperglucemia no controlada, acidosis metabólica y cetosis. ¿Cómo se diagnostica? Y en cuanto a eso, bueno.
En los signos y síntomas nos vamos a ver con la hiperventilación, taquicardia, la paciente va a estar hipotensa y deshidratada, cambios en la sensoriales, va a haber desorientación y puede llegar hasta el coma. En sus de ventilación vamos a tener respiración de Kussmaul o aliento frutado y bueno, todo lo que vemos aquí, ¿no? Igual los hallazgos de laboratorio, pues lo que más nos va a importar es la glucosa, ya que muchas veces mencionaba el libro que podemos ver una glucosa baja y que presente todo esto. O sea, no es necesario que la glucosa esté tan alta, mayor de 250. En uno de los estudios que se mencionaba decía que en una paciente hubo una glucosa hasta de 80 y ya presentaba todos los signos que vemos aquí. Entonces no es de ley que la glucosa esté tan alta. Y obviamente también lo que nos va a importar pues es el conteo del bicarbonato y del pH arterial. Bueno, pues el tratamiento básicamente es con insulina también. Y vamos a ver aquí y restitución de fluidos. Entonces tenemos que compensar esa pérdida o ese balance en cuanto al estado em, ¿cómo de equilibrio ácido-base, perdón, y la reposición de la glucosa con la insulina. Y las infecciones, pues nada más mencionaba que pueden complicarse más en una diabética, sobre todo en las postcesáreas. Las heridas postcesáreas pueden tener de 2 a 3 veces más complicaciones y vamos a tener infecciones que se pueden agravar también en el embarazo, como la vulvovaginitis candidiásica y alguna otra infección de vías urinarias. El tratamiento. Pues en la pregestacional vamos a ver que todo debe de girar con base en los cuidados que se dieron preconcepcionales, ¿no? En torno a eso gira que nuestra paciente lleve un buen control de su diabetes durante el embarazo y pues que haya tenido un control antes de un buen control para que ninguna de estas complicaciones pues se agrave. Entonces, los buenos cuidados que se dieron antes, previos a la concepción, pues no van a permitir que haya pérdida temprana del embarazo y que nos lleve a malformaciones congénitas, ¿no? En el bebé. Mencionaba que una óptima glucosa, sobre todo la preprandial, debe estar entre 70 a 100 miligramos sobre decilitro en esta paciente. Y los valores postprandiales son de 140 a 2 horas y 120 140 a la hora y 120 a las 2 horas, como ya sabemos. Y uno de los factores importantes, como que sabemos que es la hemoglobina glucosilada, esta debe estar en un rango por lo menos menor al 10%, ya que si rebasan estas cifras, pues hay mayor predisponencia a las malformaciones o alguna otra complicación para la paciente dentro del embarazo. Y la estrategia terapéutica que se debe seguir es, como ya sabemos, la dieta, actividad física y el control de la glucemia con fármacos. Obviamente de primera acción, pues siempre vamos a tener la dieta junto con la actividad física. Como en esta pequeña infografía, pues tenemos, ¿no? El ejercicio con regularidad, por lo menos 30 minutos al día, una buena dieta y el control de los niveles de azúcar. Nos van a dar pues el óptimo tratamiento y que la glucosa de la paciente esté en niveles normales que queremos, ¿no? Y estas son las metas que se deben alcanzar. Por ejemplo, en ayuno, una glucosa menor a 95 y a la hora, pues por ejemplo, 140 y a las 2 horas postprandial de 120. O sea, estas son las metas que se deben alcanzar con esta paciente. Obviamente, si la supera, pues ya tenemos que observar con detalle qué es lo que está pasando ahí. Y como ven, la hemoglobina glucosilada, que ya sabemos que debe ser menor al 6%. Aquí tenemos las metas terapéuticas de ambas
de ambas presentaciones, de la gestacional y la pregestacional. Ya las conocemos, esas pues, como para recordatorio. Y la dieta es importante, ya Perdón, que sabemos. pusiste, es bien importante, es exactamente. Estas son las metas, o sea, cuando ustedes tengan en control del embarazo en su servicio social una paciente diabética, este es el cuadro que se tienen que saber, dependiendo si es pregestacional o si es gestacional. Si ustedes le van a estar pidiendo sus laboratorios de control, y llega su paciente pregestacional, tienen que, si le pidieron, por ejemplo, glucosa, casi de control, de hecho, no pedimos curvas ni cargas. Lo que pedimos son glucosas en ayuno o sí pedimos a veces la postprandial de 1 hora, casi de 2 no la pedimos, pero se puede pedir, ahí está marcado. Y estos son los valores que ustedes deben encontrar. Si es glucosa en ayuno, tomando el ejemplo de la pregestacional, si les llega la glucosa en ayuno, no sé, en 120, quiere decir que está fuera de metas. Entonces tiene una paciente descontrolada. Si tienen a lo mejor la glucosa en ayuno normal, pero la postprandial a 1 hora en 150, es una paciente que están teniendo fuera de metas. Y así aplica también para la paciente diabética gestacional, ¿sale? Este es el cuadro que me interesa que se sepan de cuáles son las metas en el embarazo para el control de una paciente, un adecuado control. Seguimos. Sí, sí, pues todo va a depender con base en los niveles que tenga la paciente, ¿no? Obviamente estos son los que queremos que tenga, pero pues no siempre los vamos a alcanzar. Entonces hay que, como mencioné al principio, todo depende sobre todo en la pregestacional, todo depende del adecuado control que la paciente haya tenido antes de embarazarse. La dieta, pues, mencionaba que del 82 al 93% de las pacientes que solamente se manejan con dieta alcanzan las metas terapéuticas adecuadas. Les repito, todo depende pues, de cómo haya estado antes del embarazo. Entonces, esto nos va a ayudar a alcanzar valores normales de glucemia, a prevenir complicaciones como la cetoacidosis, tener una ganancia de peso adecuada y mantener el bienestar fetal, que es lo que se busca también, ¿no? La dieta debe ser normocalórica, no restrictiva, y se tiene que adaptar pues, a las necesidades nutricionales de la paciente y al estilo de vida de cada una. También pues, supongo que debe adecuarse a sus posibilidades, sobre todo pues, también económicas, ¿no? Porque pues eso es uno de los factores que también, sobre todo en nuestro país, afecta mucho en este punto. Las posibilidades económicas que pues, no todos podemos o no todos pueden llevar como tal una dieta. Y a proporción de, por ejemplo, hidratos de carbono entre el 40 y el 50%, proteínas un 20% y las grasas entre el 30 y el 40%. Obviamente, pues ya esto va a depender del médico nutriólogo que la vea y pues va a distribuir todo esto en las cantidades adecuadas al día, ¿no? Y esta es la tabla pues, de los porcentajes que se deben manejar en cuanto a la dieta para este tipo de pacientes. Obviamente todo como vemos aquí, todo se va a individualizar, todo va a depender del estado de la paciente, de cada una. Obviamente no todas van a responder de igual manera a todo esto y tampoco, pues, tal vez algunas ni siquiera lo hagan, ¿no? Entonces, por eso todo se debe individualizar. Y ya, bueno, y lo del ejercicio, pues ya lo sabemos, ¿no? Entonces, toda paciente que cumpla sus metas con solamente la actividad física y la dieta, pues no va a necesitar como tal de un tratamiento farmacológico adicional. En caso de que esto no suceda y no se alcancen las metas terapéuticas que nosotros queremos con dieta y ejercicio, pues ya vamos a llevar al tratamiento farmacológico. Y el fármaco que se usa de primera elección siempre va a ser o mencionaba tanto la guía como el libro, la insulina. Es el tratamiento de primera elección para este tipo de pacientes. Se elige por su eficacia, además de que no cruza como tal la barrera placentaria y todavía no hay efectos teratogénicos que pues, sean conocidos. La de elección es la
insulina de NPH, la intermedia. ¿Por qué? Porque tiene un inicio rápido, es de 2 a 4 horas. Y un pico de acción de 4 a 10 horas. Bueno, básicamente por su rapidez y su eficacia, ¿no? Y la otra que se usa es la regular. Pero pues es más usada la NPH. Ahorita vamos a ver los esquemas. A la dosis de insulina, obviamente, pues otra vez vamos a individualizarla, ¿no? Depende de las variaciones del peso, las características técnicas y el grado de hiperglucemia. Pues sobre todo estos, el primero y el último punto, ¿no? Son los más importantes y son los que normalmente nos causan un poquito más de problemas, el peso y los niveles de glucemia. Entonces vamos a individualizar el esquema que le demos con base en estos puntos, en estas medidas. Y se mencionaba que una combinación entre la intermedia y la rápida, pues va a ser un poco más eficaz y siempre debe darse 30 minutos antes del desayuno y la cena. Y esta es una tabla de las insulinas que tenemos, pero pues como ya vemos, la que más vamos a usar es la NPH. Y esta es la dosificación. Entonces, insulina NPH o la NPH, con todo lo que ya vimos. Entonces, vamos a la dosis que se va a usar es de 0.2 unidades por kilogramo de peso por día. El peso actual, no el esperado. Entonces, esta va a ser la dosis de inicio, ¿no? ¿Cómo se va a repartir? Básicamente es como repartimos la insulina en un paciente diabético normal. 2/3 se van a dar en la mañana y 1/3 se va a dar en la tarde o en la noche. De estos 2/3 matutinos, la vamos a dividir también en tercios. Entonces, 2/3 van a ser de la insulina NPH y 1/3 va a ser de la insulina rápida. Esto va a aplicarse antes del desayuno, la primera dosis, la matutina, que es 2/3 de la dosis general, la que va a usar en todo el día. Ya dependiendo de la ocasión, por ejemplo, de que es en la mañana, pues esta también se va a dividir en tercios. Ya la dosis vespertina se va a dividir en medios y vamos a aplicar la mitad de NPH y la mitad de insulina rápida. Esta se va a aplicar previa a la cena. Entonces, con esta dosis es con la que vamos a mantener de inicio a nuestra paciente. Como dice aquí, considerando que cada cantidad de insulina metaboliza alrededor de 30 a 50 gramos de glucosa, se podrán realizar ajustes de 2 a 4 unidades, dependiendo del control glucémico y en ayuno y postprandial del paciente. O sea, todo va a depender también de las medidas, obviamente, que tenga la paciente, tanto en el ayuno, preprandial y postprandial. Entonces, así es como vamos a distribuir la dosis de la insulina. Les repito, como en un paciente diabético normal. Ajá. O sea, y todo se va a adecuar, pues obviamente, al peso de la paciente. Con una dosis de inicio, ya dependiendo de si alcanza las metas, pues quizá podemos reducir a 0.1. Y si de plano no las alcanza y no es suficiente la dosis que le damos para alcanzar su meta terapéutica, pues vamos a buscar aumentar esta dosis. Siempre aunado a la insulina, vamos a tener la metformina, el tratamiento con metformina. También va a ser de los fármacos de elección, de los hipoglucemiantes, la metformina va a ser el de elección. Y aquí tenemos los criterios que para el tratamiento con metformina. La glucosa en un ayuno debe ser mayor a 95 y 2 horas postprandial mayor de 120. Ya si en el tratamiento únicamente con insulina no se logra una adecuada normoglicemia, pues vamos a añadirle la metformina a una dosis de 500 a 850 miligramos al día. Obviamente vamos a iniciar con la dosis más baja. El uso de metformina en la paciente, pues
encontrar contraindicado cuando ella presente deterioro de la función renal, deterioro de la función hepática, y en pacientes con afecciones o circunstancias que pueden causar hipoxia al lactante, ya que incrementa el riesgo de desarrollar acidosis láctica. Los factores pronósticos para falla, o sea, los factores que nos predispongan a una falla en el tratamiento con la metformina, pues van a ser un diagnóstico de diabetes mellitus gestacional eh, antes de las 20 semanas de gestación, necesidad de terapia farmacológica por arriba de las 30 semanas, una glucosa plasmática mayor en ayuno, mayor de 110, y a la hora mayor de 140, y una ganancia de peso mayor de la que debería tener. Aquí menciona hasta la guía de práctica clínica que hasta mayor de 12 kilogramos. Entonces, estos factores, sobre todo, pues vamos a tener más en cuenta los niveles de glucemia y del peso, pues son los que nos van a poner una falla en el tratamiento de metformina. Y ya tendríamos que buscar otras medidas alternativas. Y en esa tabla se ve como... ¿Mande? ¿Sí? Bueno, en este cuadro nos menciona a las pacientes a las que podemos incluirles el tratamiento con metformina. Ya sabemos que, pues, como siempre, a las pacientes que tienen síndrome de ovarios poliquístico, este, ah, falla en la terapia media nutricional, como ya vimos, si la dieta y el ejercicio fallan, pues la elección ya es el tratamiento farmacológico y pues ya aquí podemos añadir la metformina. Pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35, la glucosa en ayuno menor de 110, que igual no responde al tratamiento médico nutricional, y pacientes que no tengan historia de diabetes mellitus gestacional. La dosis que se recomienda, pues ya vemos desde 500 a 850 miligramos. Vamos a empezar siempre con los 500 y se va a dividir en 1 a 3 tomas al día. Ya dependiendo de si la paciente está, pues, no alcanza con esta dosis todavía, pues podemos subir hasta, lo máximo es 850. Bueno, la dosis máxima, pues al día es de 2000 miligramos, ¿no? Pero pues ir subiendo poco a Chicos, poco. disculpen que interrumpa. La doctora como que la sacó la plática y dice que esperen un momento a que regrese. Bueno. ¿Sí? Una tontera. Sí, muy buena expo, la verdad. Muy buena.
¿no? Obviamente si no funciona la dieta ni el ejercicio y tampoco funcionan los tratamientos farmacológicos, pues ya tenemos que pensar en poder ingresarla al hospital, pues para ahí nosotros poder llevar a las metas terapéuticas deseadas a la paciente. Obviamente también, dependiendo del estado en el que se encuentre, pues vamos a poder tomar una decisión en cuanto a si mantener el embarazo o suspenderlo, ¿no? Y también la vía en la que vamos a usar, si vamos a usar una cesárea o por parto o por vía vaginal, mediante una inducción. Ujú. Entonces, si nosotros tenemos una hiperglucemia materna durante el trabajo de parto, pues esto nos va a llevar también a una probable hipoglucemia neonatal. Vamos a llevar un distrés fetal, también lo que conlleva a una hipoxia y anomalías en la frecuencia cardíaca. Menciona que normalmente durante el trabajo de parto los requerimientos de insulina van a disminuir. Por lo tanto, no va a ser como tal necesaria la aplicación de insulina exógena durante el trabajo de parto. Por lo tanto, con los niveles endógenos que se puedan crear, pues va a ser suficiente para mantener pues, primero los niveles de insulina, que puedan mantener también unos niveles de glucosa adecuados. Menciona aquí que mujeres embarazadas con diabetes mellitus tipo 2 y gestacional producen suficiente insulina endógena para mantener la euglucemia durante la fase latente del trabajo de parto, por lo que habitualmente no requieren suplemento de oxígeno de insulina, lo que les comentaba. Sus requerimientos van a bajar, que pues no es necesario aplicar insulina exógena. Y el tratamiento, pues, nos mencionaba en la guía, perdón, unas indicaciones, ¿no? Que se deben seguir antes de inducir al trabajo de parto. Nos mencionaba que la noche previa del procedimiento, la paciente recibirá su dosis habitual de insulina intermedia o medicación hipoglucemiante. Esto va a ser, pues, o sea, va a tener su dosis normal. Se va a aplicar la insulina o la metformina normal una noche antes. Y la mañana de la inducción, la paciente recibirá la mitad de la dosis habitual de insulina, ya sea de acción intermedia, con la finalidad de disminuir la cantidad de infusión de insulina que reciba. O sea, va a tener en la mañana, pues la paciente se va a aplicar la mitad de la dosis que normalmente se aplica para que no pues exceda la dosis que ya se usó cuando nosotros la metamos a inducción del trabajo de parto. Y nos menciona también que sugieren metas de control de glucosa con niveles de 72 a 140 miligramos durante el trabajo de parto en las pacientes diabéticas embarazadas. Entonces aquí el libro, con base en el Colegio Americano de Obstetras, nos mencionaba estas recomendaciones que se deben de seguir durante el trabajo de parto. Lo mismo que mencionaba la guía. Se va a administrar la dosis usual de insulina de acción intermedia al acostarse. La noche antes, la misma dosis. Aquí nos menciona que se va a suspender la dosis matutina. En la guía pues nos mencionaba que va a usar normalmente la mitad de la dosis, para después seguir con la administración de solución salina, pues la preparación pues de la paciente antes de entrar a trabajo de parto, ¿no? Cuando comienza el trabajo de parto, las concentraciones de glucosa tienen que ser menores a 90 miligramos, a 70 miligramos sobre decilitro. Y se cambia la solución glucosada al 5%, lo cual se va a administrar una razón de 100 a 150 mililitros por hora, o de 2.5 miligramos por kilogramo por minuto. Esto va a ser hasta alcanzar una concentración de glucosa alrededor de 100 miligramos sobre decilitro. De ahí vamos a estar con el chequeo de los valores de glucosa.
ya sea cada hora con el uso de un aparato de medición. Y pues vamos a usar también insulina simple de acción breve en solución intravenosa a razón de 1.25 unidades por hora, si la concentración rebasa los 100 miligramos sobre decilitro. Entonces, ajá. Nos decía que de posparto siempre se debe monitorizar a la paciente. Aquí nos menciona unas recomendaciones de cómo llevar la monitorización de la glucosa de la paciente. Entonces, va a ser muy importante esta monitorización, ya que, pues, si no se está en constante chequeo, pues puede llevar a desórdenes, ¿no? Nos menciona que la monitorización de la glucosa debe hacerse en embarazadas con diabetes mellitus tipo 1 y 2, en fase latente del trabajo de parto cada 2 a 4 horas y en fase activa cada 2 horas. Ya en pacientes con infusión de insulina, pues debemos hacer la medición cada hora. Las embarazadas que se diagnostican con diabetes mellitus gestacional, una determinación a su ingreso y cada 4 a 6 horas. Entonces vamos a estar al tanto de todos los niveles de glucosa durante y después del parto. Pues sobre todo lo que nos interesa es durante, ¿no? Cómo esas variaciones pueden ir agravando o empeorando los niveles de glucosa. Y nos mencionaba que en pacientes con determinación de glucosa menor de 50 o mayor de 180, pues vamos a tener una monitorización más frecuente, o sea, en pacientes que lleguen hipoglucémicas o demasiado hiperglucémicas, pues vamos a tener una preocupación más, ¿no? Porque pues tenemos que llegar a los niveles óptimos, ya sea, pues en caso de una hipoglucemia, pues subirla tantito, o en una hiperglucemia, pues bajarla. Y en este cuadrito nos menciona cómo podemos medirla, ¿no? A la paciente con diabetes gestacional, pues se le debe cuantificar el glucemia en ayuno o con una curva de tolerancia de 75 gramos, como ya vimos al principio con nuestra compañera, a las 6 y 12 semanas posparto. Esto pues ya vemos es posparto. 6 o 12 semanas posparto. En caso de que diagnostiquemos una diabetes mellitus, pues vamos a referir al endocrinólogo. Si vemos una intolerancia a la glucosa, esta va a ser referida al servicio de endocrinología y vamos a evaluar pues la pérdida de peso, la conveniencia del ejercicio físico. ¿No me escucha? No sé si son ustedes o yo. Bueno, doctora. Entonces, ¿solo es la doctora la que me escucha? Voy a preguntar. A ver, ¿me escuchan ustedes? Sí, doctora. ¿Alguien? Ok. Bueno, creo que es mi internet que está fallando. Este cuadrito naranja, me lo perdí lo que dijiste. No alcancé a escuchar muy bien, pero bueno, en pocas palabras es para ver si nuestra paciente quedó o no quedó diabética, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una paciente diabética gestacional, tenemos que, cuando ya se va de alta, vamos a darle seguimiento en 6 a 12 semanas, o sea, la vamos a citar en 3 meses, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que citarla con una glucosa, bueno, con una curva de tolerancia a la glucosa de 75 gramos.
y esta nos va a servir para determinar si se convirtió en una diabetes mellitus o se queda como intolerancia a la glucosa o vuelve a la normalidad. ¿Por qué? Porque estas pacientes tienen alto riesgo de quedar ya como diabéticas de mellitus tipo 2 o de a mediano plazo, pues volverse diabéticas ya en definitiva, ¿no? El resto de vida. Pues para eso sirve, siempre hay que tomar en cuenta esto, que tenemos que darle seguimiento en 6 a 12 semanas. Seguimos. Sí. Ahora, y pues acá en esta tablita también nos menciona en qué casos, pues, debe de interrumpirse la gestación, ¿no? Nivel de hemoglobina glucosilada mayor de la media, mayor a 2 desviaciones estándar. O sea, que esté por arriba de los 6, del 6%. Vemos al principio, les mencioné que normalmente una hemoglobina glucosilada ya por arriba del 10%, pues ya empieza a tener complicaciones, tanto para la madre como para el hijo. Una nefropatía diabética grave, que nos menciona una creatinina mayor a 2 miligramos por decilitro, proteinuria mayor de 3 gramos y una hipertensión arterial de difícil control. Y cardiopatía isquémica, retinopatía diabética, sobre todo la proliferativa, y una neuropatía autonómica grave, que tenga cualquiera de las complicaciones, sobre todo pues, las gastrointestinales. Se mencionaba algo que me olvidó mencionarles. Siempre se va a elegir la vía de parto que sea la más óptima para, pues, tanto para el bebé, para el producto, como para la madre, ¿no? Dependiendo también de cómo venga en su control glucémico. Sobre todo, pues ya sabemos que una paciente diabética con diabetes gestacional, pues tiene más probabilidades de que su bebé sea macrosómico. Entonces, en estos casos, pues vamos a elegir la cesárea como para el nacimiento. En caso de que la paciente tenga el feto sea tenga los niveles de peso para la edad gestacional adecuados, pues vamos a requerir una inducción del trabajo de parto. Entonces, con la vía vaginal normal, ya que pues está dentro de los niveles normales en cuanto a su peso y pues talla, entonces no va a tener complicaciones al momento de pasar por el canal de parto. En cambio, pues un bebé macrosómico, pues sí, no lo podemos, como ya sabemos, no lo podemos llevar por un parto normal, entonces pues tiene que ser elegible para cesárea. Todo esto pues va a depender también pues de lo que ya hayamos observado en el control preconcepcional de la paciente, ¿no? Si vemos que va aumentando su peso en cada cita que la tengamos, pues ya nos va dando la orientación para saber mediante qué vía vamos a llevar al parto. Y bueno, unas pequeñas recomendaciones que debe seguir, pero pues ya eso. Y eso es todo. Bueno. Ya no me dejaste leer las recomendaciones. Acá está. Eso es que para la diabetes pregestacional. Gestacional. En caso de pues una diabética en edad fértil, pues si no desea la gestación, pues como cualquier mujer que pues creo que no desea una gestación, ¿no? Llevar un método anticonceptivo eficaz y supervisión intensiva para sobre todo pues una diabética, pues, el control metabólico, ¿no? Como en cualquier diabético normal, debemos de ver su control metabólico. Y pues aquellas que desean la gestación, obviamente pues ya vamos a tener medidas más intensas para poderle proporcionar un adecuado control metabólico y que pues su embarazo se lleve a buen puerto. Y todo lo que mencioné acá. Ok.
¿Tú terminas el tema o falta alguien? Falta un compañero. Soy yo, doctora. A ver, dinos de qué vas a hablar tú. Es que, bueno, se supone que a mí me tocó diabetes gestacional, pero la verdad no sé qué rollo pasó, pero, o sea, yo voy a dar fisiopato y también diagnóstico, detección, tratamiento o manejo. O sea, Eso como quiero que me hables, fisiopato, porque eso ya prácticamente ya estamos en el seguimiento posparto y todo, y necesitamos saber la fisiopatología de eso, ¿no? Entonces, pues avanza. pues, ok. Espera, vamos a hacer esto. Eso se quita esa cosa. Ya. Espera. ¿Cómo se hace esto? Ya voy, ya voy. ¿Se ve esta cosa? Sí, no. Ok, bueno. Mi nombre es Diego Vite y voy a empezar con la definición, así rápido. Según la ADA, se define como diabetes mellitus gestacional, una diabetes diagnosticada en el segundo o tercer trimestre del embarazo, que no era claramente una diabetes evidente antes de la gestación. Y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos lo define como intolerancia a carbohidratos de gravedad variable, con inicio, primer reconocimiento durante el embarazo. Bueno, pues principalmente el embarazo es un estado de, como menciona, de resistencia a la insulina. Bueno, esto siempre va a ser para asegurar un suministro postprandial sostenido de glucosa al feto. Y va a estar mediado principalmente por esta diversa secreción de hormonas diabetógenas. Bueno, pues la sensibilidad periférica a la insulina se va a encontrar siempre alterada de manera dinámica. Al inicio del embarazo y posteriormente va a comenzar a disminuir con el transcurso de la gestación. La unidad feto-placenta en las primeras semanas va a ser la causante de esta disminución de los niveles de la hormona de crecimiento y va a resultar en un aumento de la sensibilidad periférica a la insulina. Después va a comenzar un aumento de los niveles del lactógeno placentario sérico, hormona de crecimiento, progesterona, cortisol, prolactina, y estas van a colaborar para la disminución de la sensibilidad por parte de los tejidos periféricos o el músculo. Durante el segundo y tercer trimestre de embarazo se va a reducir marcadamente la sensibilidad a la insulina debido a los niveles elevados de todas estas hormonas también, principalmente la progesterona, cortisol y hormona de crecimiento placentario. La leptina va a ser otra hormona que va a actuar como un sensor en el proceso de almacenamiento de nutrientes, aumentada en el último trimestre del embarazo. La prolactina es capaz de conducir a la resistencia central a la leptina y esta se va a encontrar implicada en el aumento de ingesta de alimentos, lo cual va a contribuir al aumento de peso y pues va a hacer a la gestante propensa a desarrollar pues obesidad. Como consecuencia de esta disminución a la sensibilidad a la insulina, la producción de esta misma por parte de las células beta de páncreas va a aumentar a medida que progresa el embarazo. Como consecuencia de mantener esta adecuada nutrición del feto, igual de la unidad feto-placenta. Y todas estas adaptaciones metabólicas fisiológicas del embarazo se van a causar pues un estrés adicional a las células beta. O sea, igual el libro lo definía como que todas estas adaptaciones van a ser unas adaptaciones exageradas que van a terminar causando este padecimiento.
Bueno, muchas de estas anomalías metabólicas ya van a estar posiblemente antes de que la persona se embarace o que la mujer se embarace. Entonces estas, como he dicho, ese estrés a las células va a detonar pues que aparezca esto. Bueno, en este esquema, bueno, aquí están pues los riesgos, factores de riesgos antes del embarazo. Aquí menciona, por ejemplo, obesidad y la inflamación. Las anomalías metabólicas subyacentes, pues va a ser la resistencia periférica a la insulina aumentada o también una insuficiencia de la producción de insulina, en este caso pues un defecto en las células beta. Bueno, estas dos van a llevar a una producción excesiva de glucosa endógena y pues también una resistencia excesiva de insulina. Y bueno, al haber un aumento de glucosa de la producción, pero también va a haber una disminución en su consumo, por lo tanto, pues la glucosa pues, va a estar elevada. Y aunado a esto, pues también las hormonas y todo el rollo de las hormonas que había mencionado antes, pues van a resultar en una hiperglicemia que pueden tener consecuencias a corto y largo plazo. Pues a corto plazo vendría siendo la macrosomía, y a largo plazo ya sea que la persona desarrolle diabetes mellitus tipo 2 y pues obesidad. Como había dicho, estos efectos pues muchas veces son asintomáticos, por lo tanto pues bueno, más adelante de cuándo se deben detectar y hacer las pruebas, por esta razón se deben pues, realizar. Bueno, en esta gráfica es el embarazo como prueba de estrés metabólico para futuros trastornos metabólicos. O sea, el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 en mujeres con tolerancia normal y en mujeres con diabetes gestacional. O sea, tolerancia normal a la glucosa. Según su estado metabólico pregrávido, de la sensibilidad a la insulina y la disfunción de células beta con el aumento de edad y peso corporal. Bueno, va a haber una mayor resistencia a la insulina y disfunción de células beta que preceden al embarazo, pues en mujeres que desarrollan diabetes gestacional. Y pues, bueno, aquí pues esta es la de diabetes gestacional y pues el riesgo a los, no sé, 40 años de edad, pues va a ser como 40% más que las mujeres que tenían una resistencia a la glucosa normal antes del embarazo. Y pues bueno, esto es como una gráfica comparativa para simplemente ver el riesgo entre mujeres con tolerancia normal y pues mujeres que desarrollan diabetes gestacional. Bueno, la siguiente gráfica son relaciones de sensibilidad a la insulina y su secreción en mujeres normoglucémicas y también mujeres con diabetes gestacional. Las mujeres que tienen normoglucemia antes del embarazo, pero desarrollan diabetes gestacional, hay una disminución de sensibilidad periférica a la insulina antes de la concepción. Estas mujeres primero mantienen una adaptación a la glucosa para mantener una normoglucemia al comienzo del embarazo, pero debido a que las células beta, bueno, debido a su capacidad, van a aumentar la respuesta a la insulina. Al final del embarazo, a medida que aumenta la resistencia a la insulina, la respuesta a la insulina pues comienza a ser inadecuada por estos defectos que quizá ya tenían antes del embarazo y se va a manifestar clínicamente con el aumento pues, de resistencia a la insulina del embarazo y esto pues va a resultar en la hiperglicemia. En las mujeres que desarrollan diabetes gestacional va a haber una disminución a la sensibilidad a la insulina y una secreción a la insulina ligeramente menor que las mujeres con tolerancia normal a la glucosa. Aquí la línea amarilla pues son las normoglucémicas y la azul las de diabetes gestacional. Por ejemplo, obviamente van a estar más bajo su secreción de insulina y su sensibilidad a la insulina, ya sea en el tercer trimestre o después del, posparto, en las mujeres con diabetes gestacional, a diferencia con las normoglucémicas. Y bueno, el otro, ahora sí que lo que vendría siendo un poco igual de fisiopatía, pues va a haber un cambio en la señalización del receptor de insulina, en diferencia de las personas con una normoglucemia.
Se dice que al final del embarazo, el contenido del primer sustrato de receptor de insulina, que va a ser en el músculo de las mujeres no embarazadas, va a estar normal, a diferencia de las mujeres con diabetes gestacional. En las mujeres con diabetes gestacional, pues esto va a estar, ese sustrato, el primer sustrato va a estar disminuido, al igual que también los fosfatos que se van a encargar de fosforilar al otro brazo del receptor, de la porción intracelular del receptor de tirosina sinasa. Entonces, al haber esta disminución de fosfatos y del primer sustrato, pues obviamente la insulina pues no va a trabajar adecuadamente, y la glucosa, pues obviamente la vía de señalización, como sabemos, pues es para que trasloque el GLUT4 hacia a la membrana y la glucosa pueda entrar. Entonces, al haber menos acción de esto, pues va a haber menos GLUT4 en las membranas y por lo tanto, pues va a haber menos ingreso de la glucosa a las células. Por lo tanto, va a haber más glucosa extracelular o glucosa en la sangre, como se quiere decir. Y bueno, también aparte de esto, pues sabemos que la población mexicana, pues muchas mujeres están en sobrepeso o obesidad, por lo tanto, pues es un estado inflamatorio. Y también mencionaba que, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral o las interleucinas proinflamatorias van a, de algún modo, interferir o bloquear un poco este primer sustrato receptor de la insulina y van a, pues igual, causar lo mismo, ¿no? Menos traslocación de GLUT4 a la membrana y menos consumo de glucosa, y esto se va a traducir pues a una hiperglicemia. Bueno, bueno, aquí que la inflamación vinculada a obesidad, otro factor que interrumpe la cascada de señalización. No sé si quieren que diga la cascada o ya, sí. Dila para que se la aprenda. Bueno, pues se supone que tenemos aquí la insulina y su receptor. Este receptor tirosina sinasa se va a fosforilar un bracito. Bueno, va a tocar la insulina del receptor y por adentro va a fosforilar al otro brazo. Bueno, se va a autofosforilar, va a fosforilar otro brazo y así van a escindir el primer sustrato receptor de insulina para después activar el fosfoinositol 3 quinasa y consiguiente la proteína, creo que es proteína C o es... es que tiene otro. Bueno, y proteína C quinasa creo que era. Bueno, esta se va a encargar de la translocación de GLUT4 pues a la membrana para que simplemente pueda entrar pues la glucosa, se pueda consumir y pues no esté rondando por la sangre para causar una hiperglicemia. Después, bueno, los efectos sobre la madre y el feto. Alto, pues, antes de que sigas. Fíjense, regrésate tantito. Fíjense que hay medicamentos pues relativamente nuevos en la que sigue, en el cuadrito del inositol. En la cascada que me acabas de mencionar. Esa. Donde dice P13K, que es el inositol. Sí. Hay medicamentos ya que aportan este sustrato ya directamente. Entonces, si hay un fallo previo a esto, pues ya no afecta tanto porque ya se está aportando directamente el inositol para que continúe la cascada. Y se han visto buenos efectos con este tipo de medicamentos para disminuir el riesgo de desarrollo de diabetes gestacional. Entonces, algo para que lo tomen en cuenta. El inositol, pues realmente sí nos está dando buenos resultados para este tipo de pacientes con riesgo. Sí. Bueno. Seguimos. Okay. Bueno, los principales efectos pues, sobre el feto va a ser la macrosomía, que se va a definir como peso igual o mayor a 4.500 gramos. Y pues el objetivo perinatal más importante en esto va a ser evitar un parto difícil que puede llevar a una distocia de hombros.
pero igual menciona que la distocia de hombros es inusual, o sea, poco común. Y pues en la madre, pues obesidad materna, que el índice de masa corporal menciona que es un factor independiente y de mayor importancia que la macrosomía. Perdón, para la macrosomía que la intolerancia a la glucosa. O sea, los niveles de glucosa no van a tener que ver con este índice de masa corporal pues aumentado. Ahorita tengo, aquí está. Bueno, esto es un esquema de cómo se vendría dando la macrosomía. Y bueno, en mujeres, pues en las mujeres con diabetes gestacional, la exposición fetal prolongada a la hiperglucemia o también algunos aminoácidos que vendrían siendo, por ejemplo, leucina o arginina, van a inducir pues una hiperinsulinemia. También los ácidos grasos libres derivados de las proteínas maternas se van a liberar mediante lipólisis, pero esto va a ser gracias a la lipasa endotelial, que es esta de aquí. Ajá. En la superficie, pues bueno, en la superficie de la placenta. Y solo una pequeña porción de estos ácidos grasos libres van a cruzar la placenta y ahí van a contribuir al grupo de los ácidos grasos libres fetales que comprenden predominantemente los ácidos libres, pero de nuevo, o sea, del bebé o del producto. Pero van a usar, aquí aparece la glucosa, va a ser como el precursor para formar estos ácidos libres. Y bueno, también la insulina fetal va a estimular pues la síntesis de los triglicéridos de parte de estos ácidos grasos libres y pues una vez que están en triglicéridos, estos se van a almacenar en estos adipocitos blancos en el feto. Menciono que es una manera dependiente del sexo y pues así es como estos ácidos grasos van a entrar y con el aumento de con la hiperglucemia de la madre y la glucosa del feto que junto con que en el hígado la va a descomponer para después formar los ácidos grasos libres, pues así es como esto se va a ir almacenando en el feto, en los adipocitos blancos, y así es como se va a ver este crecimiento fetal o esta macrosomía fetal. Y bueno, detección y diagnóstico, pues también lo doy, ¿no? Doctora. Me estoy viendo. Estoy viendo más o menos qué dice. Sí, pues esto del riesgo bajo y todo esto ya. A ver, tu siguiente diapo. Es que, o sea, yo sí iba a decir, pues, los valores, porque creo que faltaron mencionar los valores de las pruebas. Uh-huh. Sí, dalo. Bueno, pues como se sabe, es recomendable realizar la glucosa plasmática en ayuno en la primera visita o antes de las 13 semanas a todas las pacientes, pues para una detección temprana, ya sea de diabetes tipo 2 o otra tipo de diabetes. Bueno, pues aquí vienen los criterios para el examen en diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos, familiares de primer grado con diabetes. Perdón, te voy a interrumpir. Ya son las 12, entonces terminamos tu parte el día de mañana. Uh-huh. Así sirve que nos dan un recordatorio. Quiero que revisen la parte también de lo de la insulina. No sé si alguien tenga dudas, si no mañana les aclaro. Les voy a poner un pequeño ejercicio de cálculo de insulina el día de mañana, entonces para que hoy así como que lo lean un poquito más ahí. No sé si